Hola periferia sudaca, caribeña y peninsular. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast, Puto el que lee, en su quinta temporada, ciclón de amor y palabras que no se detiene. Hoy me acompaña, como ya es habitual, Washington Atencio, poeta de mi vida y copiloto de proyectos dislocados en el éter radiofónico. Hola Washi, ¿cómo la vas llevando? Hola mi corazón y hola a toda la gente que está ahí escuchando. Feliz de este encuentro que es una bomba. Bomba exactamente, justamente porque nos juntamos acá con el Washi para hablar de la orgullosa itinerante y de uno de sus curadores, tatán, beats de cumbia y grititos de mariachis, Juan Pablo Di Lenarda Pierini. Juanpi, ¿cómo andás, querida? Hola, ¿cómo están todas? Un placer estar hablando con ustedes hoy. Súper felices acá remontándola un poco. La verdad que si hay pocas cosas buenas este fin de semana es hacer esto con ustedes, mis amoras. Washi, ¿nos presentás al Juanpi, porfa? Ya mismo, bueno, Juan Pablo Di Lenarda Pierini es poeta, periodista, fotógrafo, activista LGTBIQ+, y agitador cultural. Realizó entre varios proyectos que ya nos irá contando. Mariquitas, un proyecto fotográfico que estuvo por varios lugares de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil. También ha colaborado con notas sobre diversidad sexual y derechos humanos en el diario El Ciudadano, la revista La Tetera, Planeta Cabezón, entre otros medios autogestivos y cooperativos. Publicó Algo que no sé por Piel Ediciones, y durante 5 años coordinó y produjo el ciclo de poesía orgullosa itinerante, una apropiación de los espacios públicos de Rosario que reunió, entre otras artes y disciplinas, literatura, música y artes visuales en plazas y parques de la ciudad. Bueno, y este es, como bien decía Omar, uno de los principales motivos que nos convocan este día, junto con la publicación recientísima de la antología de este ciclo. Bienvenidísima, Juan Pablo, a Puto el que lee. Bienvenidísima, Juanpi. Y si estuviste, audiencia, si estuviste viendo en un tupper los últimos años y no te enteraste de qué fue la orgullosa itinerante, le vamos a pedir a Juanpi que nos la presente antes de pasar a hablar de la compilación y del libro que hicieron al final de este ciclo maravilloso. La Orgullosa es un espacio seguro de creación, de construcción comunitaria en donde resistir, y hacer algo al respecto, que no duele tanto. que no es poco. Es difícil de explicarlo porque La Orgullosa fue más que un ciclo. de diversidad local de la ciudad de Rosario. Brilloteo, tentación. Y que nos permite tener más fuerza. Que reunía disidencias. Y el mejor lugar para contarse secretos. Gozar, disfrutar, doler bailando. Una calecita de poesía, musiquita, amor. Itinerante de que hayamos recorrido los parques de la ciudad Y fuimos muy felices y crecimos. Me dejó ser quien soy. y promover la cultura LGBTI. Gracias, Orgullosa. Ay, qué fuerte. ¿Cómo son este pasaje de cantidad de años y coyunturas bastante similares? Nosotros arrancamos en el año 2016 en un contexto obviamente político neoliberal. Estamos hablando del macrismo, estamos hablando de ministerios que se transformaban en secretarías, estábamos hablando de faltantes de medicamentos para muchos compañeros, estábamos hablando de recortes en cultura, en educación, bueno, lo que ya más o menos recordamos y sabemos, ¿no? Del macrismo. Y es por eso que decidimos empezar a hacer eventos en espacios públicos, principalmente en plazas y parques. Así iniciamos, arrancamos, no sé, en una plaza, éramos muy pocas personas, 20 personas, y esto a medida que fue pasando el tiempo se fue poniendo más masivo. Han pasado más de 120 escritores, poetas, performers del colectivo LGTB. Hemos pisado más de 20 plazas y parques de la ciudad.
Le hemos colgado la bandera del orgullo al Che Guevara en el Parque Irigoyen. Le hemos puesto el pañuelo del aborto a la Virgen María en la Plaza de la Cooperación. Habitamos muchos parques y plazas de la ciudad y se terminó transformando en una comunidad que no solamente le dio trabajo a muchas personas del colectivo, como escritores, poetas y performers, un ciclo que le ha dado mucho a la ciudad en términos culturales y poéticos. Y obviamente que desde el activismo, ¿no? Desde la militancia política. No, pensaba en esto como la militancia política asociada a la literatura, a las artes, a la escritura. Ahí es un punto neurálgico, ¿no? Poder desarrollar estos proyectos y pensarnos en esa encrucijada de la que, digamos, con todas sus tensiones y con todas sus complejidades, pero creo que tenemos como un panorama desdichadamente parecido, ¿no? A ese contexto del macrismo que mencionabas y poder rescatar este proyecto que ha articulado tantas disciplinas, tantas personas, que se erigió como un proyecto político que involucraba lo colectivo fundamentalmente, ¿no? La denuncia desde ese lugar de ciertas políticas opresivas y capitalistas y discriminatorias, ¿no? Digo, pensar en los derechos que se ponen en cuestión en esas épocas donde, bueno, ya sabemos, los contextos no son para nada amigables y más bien hostiles, ¿no? Hacia las disidencias sexuales, por tomar uno de los colectivos. Entonces es súper interesante poder pensar cómo el arte, y en este caso la poesía, la literatura, la música, tienen mucho para decir frente a esto, frente a este contexto que es hostil. Sí, para nosotros era muy, muy loco porque siempre una de las premisas del ciclo fue esto de que el Orgullosa se hace en espacios públicos, sí o sí en parques y plazas. Nos llamaban de ferias del libro, nos llamaban de, no sé, de diferentes lugares, de clubes, de centros culturales, de bares. No, lo Orgullosa es en espacios públicos. Y esto de la apropiación de compañeras de espacios que son nuestros, pero que por cuestiones que vos mismo decías recién de opresión, una no vea una traba sentada en una reposera a las 5 de la tarde en la plaza de la ciudad. Uno no ve un discurso de una drag de Eva Perón en el Parque España, en las escalinatas, un domingo a las 5 de la tarde. Uno no ve o no escucha, o quizás no ha tenido la posibilidad de que dos tortas se lean un poema de amor en el centro de una plaza. Y eso hizo que interpelemos a un montón de personas de la ciudadanía y que también nos visibilicemos como colectivo, que visibilicemos nuestras narrativas, que visibilicemos nuestra forma de amar, nuestra forma de vincularnos y que también visibilicemos nuestro compromiso que netamente es político. Como decía, si hay otra de las cosas que caracterizó a La Orgullosa es que leían poetas premiados y talentosísimos y académicos y con un montón de títulos, pero también leía una traba disléxica de zona sur y se escuchaba con el mismo amor y con el mismo respeto y con el mismo y se hacía con la misma responsabilidad y compromiso que hacía también de que suceda esto, de que todos quieran participar de este ciclo y de ser parte de este ciclo. Guachi Molina escribió un prólogo que me parece exquisito porque él habla sobre la literatura secas y lo que sucedía en Orgullosa Itinerante, que es difícil de alguna forma de catalogar. Él utiliza como la palabra marginal o como desde los márgenes o evidentemente esa suciedad que se ve en este ciclo, en esta forma de narrar, tiene que ver con esto, ¿no? Con el combate continuo hacia nada, nuevas conquistas y también resistencias, como estamos ahora en la Argentina, aunque yo no esté ahí, toda mi familia está allí. Y nada, resistiendo y ensuciándonos y embarrándonos por nuevas conquistas.
Juanpi, recién mencionaste el prólogo del Guachi Molina, que realmente es un prólogo hermoso al libro compilación o que recibe muchos de los textos que se leyeron durante esos 5 años de la Orgullosa en plazas, que dice: frente a un mundo que se derechiza, las escrituras de este libro lanzan una batalla para desestabilizarlo todo con su precariedad. Esto que mencionabas hace un momento de la literatura secas, ¿no? Esa literatura cuando desde los sectores de la academia, de los premios, de los salones, de las ferias de libro, desde esos ferias de libro organizadas, digamos, no precarias, se niega la existencia del cine LGBT, de la literatura LGBT, de la poesía LGBT. Un poco lo que están haciendo es normativizar que eso que ellos llaman literatura es literatura heterosexual capitalista. Porque, ojo, no dejemos afuera a los compañeros, las compañeras y las compañeras heterosexuales no patriarcales, no capitalistas, ¿no? Que siempre podemos tejer alianzas con ellos. Pero, ¿de qué manera en la experiencia de tu recorrido de estos 5 años por las plazas, por los márgenes, crees que es justamente estas escrituras desde el margen, desde la periferia, desde la precariedad, que pueden tener más valor para usar como armas para enfrentar este tiempo de derechización impensable, que en la época de Macri ni nos imaginamos que íbamos a llegar a este día de mañana en que va a asumir la presidencia, la encarnación de los discursos de odio hecho persona, ¿no? Sí, es un contexto bastante similar, pero a su vez también lo que se puede sentir quizás es un camino más de certezas. Realmente Macri resultó ser un gatito a comparación de lo que es Milei, sus funcionarios. Y en relación a nuestro recorrido durante esos 5 años, como dije antes, nuestra resistencia en un contexto tan similar fue desde los parques y las plazas. La resistencia estuvo ahí y también si hay algo que tenemos ahí bien en claro nosotros es esto de los tejes, lo que dicen nuestras compañeras trabas. Hacemos tejes constantemente. Entonces, ese sentido de comunidad y de articulación con otras organizaciones políticas de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de la cultura hizo que nos podamos abrazar, escuchar y resistir. Nosotras hacíamos tejes con las chicas de la mesa positiva cuando no había o había faltantes de los medicamentos y tenían el espacio del orgulloso itinerante para hacer su performance, para llevar sus panfletos, para organizarse, escucharse, para hacer correr la información. Nos juntábamos con las chicas de la comunidad travesti trans de la ciudad de Rosario, que bueno, ahí pertenece también la gran Morena García, que publicó un texto increíble en el centro de la antología. Tuve la posibilidad de escuchar su intervención, una presentación, y fue muy emocionante, porque hay muchos de esos textos de compañeras y compañeros que parecen que fueron escritos para hoy. Y eso no es ni más ni menos, no es una casualidad, ni tampoco es una cuestión de esto de simples similitudes, sino es que también habla de que históricamente como colectivo nos hemos enfrentado a diferentes mileys o diferentes violencias. Así que nada, lo sugiero que puedan leer la antología y estoy un toque emocionado por la pregunta y por escucharme en voz alta, ¿no? El recorrido, analizando también en voz alta. Y es muy hermoso eso que estás diciendo porque, bueno, la antología también da cuenta de esas voces diversas y de esas voces disidentes que son tan cercanas a algunas y que otras hemos tenido la suerte de conocer en persona, ¿no? Y hablar y por ahí sentirnos parte de esa comunidad, inclusive viviendo, lo digo, en lugares diferentes, pero al mismo tiempo en ciudades cercanas, ¿no? Digo, Paraná, hablo por un caso personal, pero Rosario, Paraná, estamos cerca, nos encontramos, y es muy hermoso eso que estás diciendo de Morena, que aparte es fabulosa su escritura, y ahí mientras te escuchaba, buscaba ese texto y leo ese pedacito porque es muy,
muy hermoso lo que está planteando, a una frontera indistinguible, dice, cuerpos que buscan otros cuerpos para prenderse fuego, cuerpos drogados, dinamitados, cuerpos putos, cuerpos bichosos, despreciados, cuerpos que cogen otros cuerpos, que se abusan, cueros duros. No hay fragilidad alguna en los cuerpos que debieron morir en todas las guerras para tener una victoria en el puño. Estos cuerpos putos son míos, los reclamo porque los he parido. Y ya está todo dicho, ¿no? Y yo digo, eso, esa experiencia de poder gritar eso en un espacio público donde parecieran que están restringidos a otro tipo de actividades, ¿no? Actividades de esparcimiento, actividades de lo que está normativizado como lo que corresponde, y de pronto tener personas militantes que toman la voz y dicen estas cosas, cuánto se está haciendo ahí y cuánto de lo real, digo, el discurso hecho carne, ¿no? Poder habitar esos espacios y poder plantar bandera de las luchas que venimos sosteniendo cada una desde su espacio, y me parece como muy, muy hermoso, y por eso celebro la emoción, porque eso también es lo que nos convoca, y me parece nos sigue interpelando y tiene todo para decir. Siempre lo ha tenido, pero más en estos tiempos adversos, sobre todo para la expresión, para la libre expresión, para el mostrarse sin miedos y el poder seguir confiando como en las comunidades, ¿no? Y en los lazos que vamos tejiendo, no solo con organizaciones, que es fundamental eso que acabas de decir, sino las otras redes que sostienen eso, que son las más cercanas, las más íntimas, las más pequeñas y tal vez no rimbombantes y que no resuenan en las redes, sino este acompañamiento entre quienes no sabemos oprimides y no sabemos como realidades de todo un sistema que bueno, simplemente busca la exterminación, digo, y sin ser exagerado, lo digo, es como exterminar una práctica y exterminar un discurso, atentar contra una identidad de género, digamos, es la exterminación. Entonces, aquí la poesía, en el sentido amplio, siempre entendida, tiene todo para decir y una gran batalla para dar. Así que, nada, celebro como esas palabras de Morena, celebro la emoción y celebro el plantarse, ¿no? Como frente a un público que de pronto va a escuchar eso, pero también es una palabra que llega a otros oídos y a otros cuerpos y a otros cuerpos que de pronto empiezan a preguntarse cosas. Sí, sí, Mora es una de las, bueno, la amo, es una hermana que extraño mucho y que ha sido parte fundamental del Orgullosa Itinerante desde la primera vez, porque bueno, hay personas que han participado de la primera Orgullosa, es re loco, en un contexto en donde éramos 15 personas, con una conservadora en donde regalábamos panas y cervezas a los artistas, y teníamos ahí una pequeña barra con un parlante inalámbrico. Me acuerdo que en la primera, aparte escucho los nombres de esta primera Orgullosa en la Plaza de la Cooperación, está Gaby de Zico, La Pausa Anticremer, Guati Molina, Ale Ben, creo que eran ellos 4, y así arrancó la primera Orgullosa con intenciones de ser un evento, y terminamos haciendo más de 20, en donde ya no teníamos un parlante inalámbrico, sino pasamos a tener un equipo de sonido, empezamos a no tener una pequeña barra, sino una gran barra con un montón de emprendimientos de compañeras y compañeras del colectivo. Y bueno, fue un evento que fue agrandándose gracias a que mucha gente se apropió de él. Y eso es increíble. No sucede siempre, porque obviamente que he participado de otros proyectos literarios, artísticos o culturales, pero realmente este fue algo que he visto como crecer, ¿no? Arrancar muy desde cero y terminar siendo un ciclo que durante tiempos no lo hicimos, que fue en pandemia, que lo hicimos versión virtual, y la gente nos decía, y la orgullosa, y la orgullosa, y la orgullosa. Rosario en los últimos años
ha sufrido una cantidad de recortes en términos de cultura, principalmente la Municipalidad de Rosario, y ha cerrado muchos espacios culturales. Entonces también esa fue una de las razones por las cuales nosotros necesitábamos estar en las calles, porque sucedía este contexto de macrismo, también en la ciudad se estaban cerrando espacios, dejaban a un montón de personas sin trabajo, ¿no? Encima de que muchos artistas del colectivo no ocupaban estos espacios, era ya un montón. Y acá, esto de ocupar los espacios, retomamos algo que nos decía al principio de que, bueno, el escenario que eligieron para la Orgullosa fueron las plazas y los parques, ¿no? Que no querían hacerlo en un museo, en una biblioteca o en una feria del libro. El proyecto de capitalismo neoliberal, que es lo que nos deja la dictadura y que es el único posible proyecto en esto que se llama democracia, que es lo que de esta democracia clase B, digamos que es lo que quienes financiaron y orquestaron el golpe militar y nuestros años de dictadura nos permiten tener, es una forma de vida realmente muy limitada, muy acotada y como decía el Guashi recién, que busca la exterminación. Acá más que nunca encontramos el momento en que la batalla se da en las palabras, especialmente en este momento en que la derecha se apropia de nuestros lemas, de nuestras palabras, de la libertad, de estas cuestiones que son las que hemos defendido siempre nosotras. Y la pregunta que te quería hacer es que tendemos a agruparnos entre nosotras, ¿no? Y vos por ahí en algunas de las entrevistas o en algunas de las charlas sobre la Orgullosa decís que son un cúmulo de poetas emergentes, escritores, polipoetas, cantautores, poetas laureados, artistas sonoros, drag queen, etc. Y ahora te pregunto, bueno, hablamos siempre de la importancia de lo transversal y de lo interseccional para poder armarnos, agruparnos y hacer defensa a los tiempos aún más problemáticos de los que tuvimos en la época de Macri, ¿no? Por ahí ustedes charlaron también de, bueno, juntarnos con activistas de la ley de humedales, con el bloque antirracista, el colectivo afrodescendiente, la comunidad marrona. Es decir, ¿cómo ves la articulación alrededor de esto de lo poético y lo político como un desborde de nuestro colectivo LGBTIQ y muchos demás? Mira, nosotros es como que no pensamos en un evento de manera interseccional. Hay muchas personas que son curadoras o que forman partes de ciclos o que piensan un evento o un ciclo de cine o lo que sea, X, de manera queer interseccional no les saldría como nos terminó saliendo naturalmente a nosotros. Es decir, dentro de la Orgullosa había gente del colectivo afrodescendiente, por lo tanto su militancia estaba ahí y aprendimos gracias a los compañeros del colectivo afrodescendiente o del bloque antirracista, de activismo borde, bueno, las chicas de la mesa positiva. Es decir, se dio con suma naturalidad esta cuestión de ser un ciclo interseccional en donde no solamente estaba reducida a esta cuestión de LGTB, sino de que también se cuestionaba, problematizaba, discutía y aprendimos de hecho, gracias a la presencia de personas que forman parte de esos colectivos, entonces nos sugerían autores, entonces hablaban, bueno, Lucre Galaxia, también activista gorda, a los gritos en el medio del parque Urquiza, volándonos la cabeza sobre un montón de cuestiones que, no sé, quizás nunca antes habíamos escuchado. Siempre se escucharon voces queers porque también nos queríamos diferenciar de lo que sucedía alrededor de otros eventos de literatura en la ciudad de Rosario, ya sean espacios institucionales o también otros, no sé, espacios de bares o centros culturales en donde o no nos invitaban o nos invitaban, tipo, le invitaban a More como una especie de, como algo ahí medio como extravagante, ¿viste? Animal exótico. Sí, Y como acá estábamos mascotas, claro. claro, y acá estábamos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotras, con... Esta es una pregunta generalmente también es como que nos hacen, se dio todo muy naturalmente, o sea, es ni más ni menos que el reflejo de
de la esencia de nuestro colectivo o de nuestra comunidad. Y esa autenticidad también creo que llevó a que el ciclo sea abrazado por muchas personas durante muchos años. Y Washi recién cuando hablaba decía esto de la familia o de las personas que no se ven en las redes. Nosotros siempre trabajamos de manera autogestiva. Si hay otra de premisas que para nosotros eran importantes, que una era la de visibilizar artistas del colectivo LGTB, es decir, teníamos cupo paqui, ¿me entendés? O sea, invitábamos un paqui por evento, era toda gente del colectivo, teníamos obviamente gente aliada, pero teníamos como, bueno, acá hay cupo paqui, solamente una persona. Bueno, nada, esto, hay muchas personas trabajando. Como dije, arrancamos del parlantito inalámbrico a tener gente que nos haga sonido, que eran de una cooperativa de pibas. Nos hacía la comunicación Micelio, que era un centro cultural que sigue resistiendo en la ciudad, uno de los pocos que quedan. Es decir, se armó un tejido cultural que colectivizó data, mucha data, y eso es muy valioso también. Comento de esto que no quiero irnos de la orgullosa, pero sí, bueno, tenemos la suerte de tenerte a vos porque, bueno, es un proyecto colectivo que han hecho fundamentalmente con Barlo Piccolo, ¿no? La orgullosa. Aprovechamos también y mientras hablábamos con detrás de cámara y detrás del micrófono con Omar, esto de que, bueno, no estás en Argentina en este momento, ¿no? Estás en México, entendemos por una residencia de escritura, por ahí si nos podés contar eso, pero también aprovechar para preguntarte esto, ¿cómo se ve ese trabajo en otros lugares, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo, en donde estás ahora? ¿Cómo son los colectivos, digamos? Si hay este tipo de intervenciones, de acciones, si hay algo que consideres por ahí interesante de recuperar en tu viaje, en tu experiencia con otras personas del colectivo, si has tenido la posibilidad de intercambiar experiencias respecto de estas intervenciones, de estos proyectos colectivos que involucran, ¿no? Lo que venimos charlando y lo que más o menos vendría a ser como el espíritu de la orgullosa en Rosario. ¿Qué resonancias hay en otros lugares? Fundamentalmente donde estás ahora, que bueno, sigue siendo parte como de ese proyecto, ¿no? Pensar en la escritura y los proyectos individuales que ya por suerte no los pensamos de manera separada de lo comunitario, ¿no? Como, bueno, sí, son proyectos personales, pero también están articulándose con esas otras políticas y esas otras militancias que llevamos adelante, ¿no? Bueno, sí, me tocó no estar directamente en la presentación de la antología, porque como vos bien decís, yo ahora estoy en San Cristóbal de las Casas, que es sur de México, Chiapas. Estoy haciendo una residencia, una investigación de arte interseccional junto a otros artistas prácticamente del mundo, en un barrio que se llama Custitali, vivo como muy al ladito de la montaña. La materialización de la antología como que cayó de un momento para el otro también. Ya hace 7 meses que no estoy allá, pero bueno, surgió la posibilidad de hacerlo. Teníamos muchas ganas de cerrar el ciclo con esto. Bueno, Valentina Lopiccolo se sumó al proyecto a partir ya del segundo año. Antes estaba Mayra Obliná, que ya también está viajando. Esta cuestión de también superar la espacialidad gracias a esta cuestión del COVID permitió de que podamos escuchar e invitar, como bueno, vos, Washi, entre otras personas de otras provincias y también del mundo. Esa virtualidad nos permitió conectar y que lea Nati Menstrual, que si teníamos que invitar a Nati y pagarle simplemente el pasaje de Buenos Aires a Rosario no podíamos hacerlo. Llamamos a gente de nuestra Patagonia, a Claudia Videgain, que también queremos mucho. Este cambio de espacialidad no quitó ni las ganas, ni el compromiso, ni mi puesta de emoción como gestor en pensar este evento que se hizo hace muy poquito, hace 2 semanas, en el Galpón de la Música, contra el río Paraná, en la ciudad de Rosario, en donde han leído la mayoría de los autores.
Bueno, yo le podía mandar un video muy cortito con la lectura de mi texto que también está publicado allí en la antología. Y nada, hay muchas de los escritores y escritoras que están también en diferentes partes del mundo, que ya no están o en la Argentina o no están en Rosario, o que han participado de manera virtual y nunca han estado. Y bueno, como esto permitió también de pensarlo de otra forma, porque era, bueno, una antología de escritores y poetas LGTB de la ciudad de Rosario. Después dijimos, bueno, no, es regional. Bueno, ahora ya podemos decir que es como también medio internacional, porque hay muchas personas, más de 15 personas, que antes sí lo estaban y ahora no. La cercanía sí fue como auténtica. Bueno, y aquí, bueno, estoy haciendo la residencia y además estoy trabajando en como una especie de galería de arte donde se venden objetos de arte de comunidades indígenas de Chiapas y también textiles indígenas de mujeres tejedoras de las diferentes regiones de Chiapas. Así que yo trabajo mis 7 horas al día y luego voy a una casa donde hay un montón de otras personas, en donde tomo clases y tengo actividades. Hemos tenido presentaciones también, siempre desde mi lugar como me siento, que es la escritura y la performance. He tenido la posibilidad también de contar mi experiencia como gestor cultural de El Orgullo Itinerante y compartirla junto a otras personas en bibliotecas, en espacios culturales. De hecho, ahora vamos a hacer la presentación de la antología aquí en San Cristóbal de las Casas. Estos 3 o 4 meses que estoy viviendo aquí también me permitió conocer un montón de activistas y escuchar un montón de experiencias. Obviamente que no es lo mismo las luchas del colectivo LGTBQI+, desde Argentina que las de México y menos que menos las de Chiapas, que es uno de los estados más pobres de México, en donde la estructura social es también totalmente distinta a la nuestra como argentinos. Acá estamos hablando en donde la mayoría de las personas que viven y habitan Chiapas son de comunidades indígenas. Entonces estamos hablando de hijas, hijos, hijes de campesinos rurales de Chiapas, muy arraigados a cuestiones culturales que quizás son muy distintas a la mía, es decir, una persona blanca de América del Sur, de una familia de clase media, acomodada, universitaria. Entonces, la verdad es que a mí México y principalmente Chiapas me ha llenado la cabeza de preguntas y me he empezado a cuestionar un montón de otras cosas que quizás en Argentina no. Por ejemplo, a mí, la gente de Chiapas, si hay alguien que me dice algo, no hace mención a mi sexualidad, que nada, que soy un trolo, no me ven por la calle y me gritan trolo como en Argentina. Acá si hay algo que me sucede, es como interpela mi blanquitud. Entonces eso me hizo empezar a poner el ojo y pensar cosas que en Argentina o en otros lugares que no me sucedían. También la cuestión que tiene que ver con esto de la migración. No sé, soy inmigrante, empecé a conocer un montón de otras argentinas, otros argentinos, generando ahí como un sentido de pertenencia que uno extraña, ¿no? O sea, en mi caso extraño lo sencillo y ordinario de cuestiones de Argentina. Estoy en otro espacio, con otras preguntas, con otros interrogantes, con otras cosas que me interpelan. Y bueno, nada, eso. Esto de la migración y la identidad es algo que nos interesa mucho. Desde el podcast, bueno, pasamos mucho tiempo viajando por Sudamérica y esto de salir de estos sistemas que han sido pasteurizados, digamos, hacia la blanquitud, como pueden ser varias de las ciudades del centro de Argentina, que nos hace creer un poco como que hay una representación de mundo, que es lo que vemos todos los días, ¿no? Y aunque tengamos las mejores intenciones, es difícil imaginarse posibilidades diferentes y después empezar a viajar y empezar a entrar en contacto con otras realidades y más recientemente ahora en la zona caribeña y el año pasado, gracias a una beca, pudimos irnos a España a hacer podcast con migrantes latinex y nos contaban esto, ¿no? De que no había una verdadera percepción de ser ecuatoriano, colombiano, hasta que llegaron a España y fueron catalogados de sudaca o mirados distintos, ¿no?
Te quería preguntar el tema de la identidad, ahora que estás viviendo en otro lugar por tanto tiempo, ¿cómo te afecta, cómo te redefine y cómo se vuelca eso en tu producción literaria? Como dije antes, estas cuestiones quizás antes no me interpelaban y ahora sí, eso ha generado de que generen, no sé, como algo súper latente de prestar atención a cosas que antes no. Además de eso, la adaptación, ¿no? Ya hace como 7 meses que estoy aquí con temas de conversación totalmente distintos a los míos. En Argentina, obviamente, yo tenía ahí como una presencia en relación más al activismo y aquí fue empezar como a construir también desde cero en relación a lo que sería el activismo o la militancia en Chiapas, al ser uno de los estados más relegados. Recién ahora, por ejemplo, hace unas semanas hizo como el primer festival o la primera actividad en el marco del 1 de diciembre, el Día Internacional de las Personas que viven con VIH. Entonces se hizo por primera vez una carpa con testeos, por ejemplo. Hay un montón de fundaciones y organizaciones, por ejemplo, Shay, que trabajan esta temática o abordan esta temática en diferentes comunidades indígenas de Chiapas. Por ejemplo, también hay una pequeña comunidad de dragas, de drag queens que tienen un espacio cultural que se llama Chisco, por ejemplo. Y la verdad es que también me pareció muy loco ver cómo llevan adelante sus personajes con mucha impronta de la cultura mexicana y no ver las clásicas dragas, onda RuPaul, ver mucho contenido político en sus outfits, ¿no? Porque, bueno, San Cristóbal de las Casas principalmente es reconocido por la UNESCO como una de las ciudades declaradas por los textiles y las artesanías que se desarrollan aquí. Tienen mucho de misticismo, el uso de los puntos, los colores, los bordados, los broqueles. Bueno, y eso cuando conocí a las dragas de acá fue como, wow. Bueno, aprendiendo constantemente y eso está muy bueno. Y también lo positivo de esto es que este proceso no lo estoy viviendo solo, sino también con otras personas que vienen de otras partes y estamos ahí como atravesando la misma situación. Si hay algo que queda claro es que no importa la espacialidad, estamos en la misma lucha frente a las mismas resistencias en todos lados, frente a un mundo que no está preparado para nosotros. Quería recuperar eso que estás diciendo, que es muy hermoso. Pensaba en esta metáfora de lo textil y la trama y esos hilos que son puentes, ¿no? Entre aquí y allá y entre otros, y con otros lados y con otras personas, porque creo que de lo que estás diciendo ahí, Juanpi, lo central es eso, el tejer colectivamente y pensar que esto mismo, ¿no? Las luchas y los reclamos y también las alegrías que se tienen del encuentro con otros extendida así, de un modo social, de un modo comunitario y en donde son más las cosas que nos estrechan y que nos acercan que las que nos dividen. Es muy bella la metáfora, una metáfora viva. Y estar atentas a las referencias, ¿no? También porque, bueno, nosotros en el sur de América del Sur, que ha habido un tristemente exitoso programa de exterminación de la diferencia durante el siglo XIX, principio del siglo XX, que hace que parezca que en ciertas ciudades es abrumadoramente homogéneo o de una sola forma. Es importante ver en aquellos países o en esos otros territorios donde hay otra historia, poder buscar referentes, ¿no? Especialmente, bueno, Bolivia, Perú y México, con muchas posibilidades de poder aprender de allá. Nuestra compañera, querida amiga Orlando Sosa Lozada de Perú, que es activista afroperuano, activista gordo y activista marica, nos dice siempre que cuando entramos a un lugar tenemos que mirar alrededor y preguntarnos, ¿quién falta acá? Tipo, ¿dónde están las personas gordas? ¿Dónde están las personas racializadas? ¿Dónde están las personas mayores? Y no solamente cuando entro a un café, también mirar en mi cama, mirar en mi círculo de amigos, de qué manera se ha hecho carne en mí ciertos parámetros que vienen de antiguo y que van reduciendo nuestras posibilidades de poder ser más íntegramente en la diversidad.
Juanpi, no sé si estás escribiendo, nos imaginamos que sí, pero ¿de qué manera todo esto está influyendo en tu producción? Ay, sí, estoy escribiendo. También hay como un gran relato y relatos sobre cuestiones que tienen que ver con, podríamos decir, los trolos mexicanos. Hay mucho de eso, mucho amor a la mexicana, podríamos titular. Hay algunos relatos, estoy haciendo algunos relatos homoeróticos, amor a la mexicana. Y queremos leer urgentemente, por favor. Sí, aprovechamos a mandarle saludos a nuestro querido Juan Pablo Ramos, que el Guasi y yo lo entrevistamos con su novelaza, La mítica máquina de karaoke. Chicas, si no Ajá. escucharon ese podcast, vayan corriendo a escucharlo. Amor a la mexicana. Sí, estamos desesperadas porque nos leas algo. ¿Querés despedir este podcast rutilante con un anticipo de lo que se vendrá? Todavía no subí prácticamente nada en ningún lado. Voy a ir subiendo algunas cositas en breve. Antes de eso y antes de irnos, quiero invitarles a que nos sigan en Instagram, que es @orgullosaitinerante, y van a poder ver todo el registro fotográfico de la Fer Quirós, que Fer Quirós es nuestra fotógrafa hace 5 años. Van a poder ver todo el registro, van a poder comprar su libro. Vamos a tener data para que los que quieran tener el libro material lo tengan a un precio súper accesible y también de manera digital. También quiero agradecer a todos los que hacen posible el Orgulloso Itinerante, a la gran Valentina Lopiccolo, que es una gran escritora, gestora cultural, que pronto ya en una semana se va a vivir a Barcelona, a Auskun Sintevich, que ella es la que ha hecho todo el laburo de ilustración de la Orgullosa en estos 5 años, al igual que Agus Lobby, que fue la que hizo la gran tapa del libro, los últimos flyers de la Orgullosa y el gran póster que lleva adentro el libro. Quiero agradecer también a la gente de Micelio, que siempre nos dio alta mano en comunicación, en edición. Bueno, son muchas las personas que han trabajado en La Orgullosa. Bueno, Fer Quirós, que es nuestra fotógrafa, Agustín Quedate, que también es un escritor marica de Rosario, que es parte de nuestra familia, al igual que Sol Guiati, que ella es la politóloga del grupo. Bueno, mucha gente que se ha hecho familia y que estamos todos muy orgullosos de nuestro proyecto, de lo poderosos que somos cuando hacemos comunidad. Y también nos han reconocido desde la Comisión de Género y Diversidad Sexual o de Mujeres y Diversidades de la Municipalidad de Rosario como un evento distinguido para nuestro sitio y para nuestra ciudad. Así que también agradecemos a las personas que hicieron posible esto, ¿no? Que en este contexto se presente una antología que es no solamente un antecedente poético de nuestras narrativas queer, sino que es un antecedente, un precedente histórico, que no hay muchas antologías publicadas LGTB lamentablemente en nuestra provincia, y que en este contexto la presentemos y que haya un aval del Estado frente a un momento de vaciamiento, de recorte, de negligencia, de violencia absoluta, es una emoción y una felicidad enorme para todos. Aguante Rosario. Juanpi, muchas gracias por La Orgullosa, muchas gracias por esta cajita de herramientas que nos regalan con este libro de cómo hacemos para enfrentar los tiempos que ya han empezado, políticos y que nos van a marcar mucho, que van a tratar de quitarnos derechos y cómo vamos a salir a resistir como hemos resistido siempre. Pero bueno, con esto tenemos una herramienta más. Simplemente replicar los agradecimientos. Sabíamos que iba a ser un pleno disfrute encontrarnos, coincidir contigo, Juan Pablo querido. Sabemos que el tiempo hoy es una de las cosas más hermosas que nos podemos regalar y compartir. Así que nada, simplemente agradecerte esta charla hermosa. Celebramos vaya todo tan bien y que siga así de encaminado en el tiempo que
que sigas allá y bueno, pensar de vuelta en esto, ¿no? En los puentes que se siguen construyendo de manera comunitaria entre nosotros y bueno, celebramos esta orgullosa y la edición del libro, que también esperamos que se mueva mucho y que puedan también llegar esos ejemplares. Guasi, ¿vos no tenés tu libro Perfecto. todavía? Yo aún no tengo mi libro todavía, pero... Chicas, en bambalinas, a ver, por favor, mobileros, acá se está apelotonando la gente en la puerta para saber más de este misterio de distribución literaria. Bueno, chicas, vamos a colgar de todas las redes todos los datos de Juan Pablo, de La Orgullosa, de dónde podés comprar tu libro, y no hagas como Washi, no te quedes sin tu libro, conseguilo Claro. mismo. Y así que ahí van a tener toda la info. Como siempre, chicas, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a ustedes por el espacio, hermoso proyecto. He escuchado varios podcasts realmente muy interesantes. He pasado ya, he compartido a otros compañeros y valoro y respeto un montón el trabajo de ustedes. Les mando un abrazo. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. hasta la próxima.